Ok, en este ejercicio vamos a calcularle el seno, el coseno y la tangente a los tres ángulos que conforman nuestro triángulo rectángulo. Como sabemos, siempre va a haber un ángulo de 90 grados para que sea un triángulo rectángulo y podamos calcularle sus relaciones trigonométricas. Entonces, principalmente vamos a enfocarnos en el ángulo C y en el ángulo B. Después vamos a tratar el ángulo A. Las funciones trigonométricas que uno conoce son seno, coseno, tangente, son las principales, pero sabemos que del seno también está la cosecante, que es lo mismo que uno decir 1 sobre el seno del ángulo. Utilizo este símbolo de ángulo para representar cualquiera. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, ¿ok? Aún no les he puesto el nombre con el que vamos a trabajar. Entonces, cosecante del ángulo, cualquiera, va a ser 1 sobre seno del ángulo. Para el coseno, vamos a tener la secante del ángulo, que es lo mismo que nosotros decir 1 sobre coseno del ángulo. Y para tangente de un ángulo tendríamos la cotangente del ángulo, que es lo mismo que decir 1 sobre tangente del ángulo. Por lo tanto, para obtener cosecante, secante y cotangente, basta con sencillamente ya tener a seno, coseno y tangente. Y hacer estas divisiones y ya vamos a obtener esos valores. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a escribir el seno, el coseno y la tangente? El seno de un ángulo, cualquiera que sea, ya sea A, ya sea C, ya sea B, siempre se va a representar por su cateto opuesto entre la hipotenusa de ese triángulo. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, básicamente nuestra hipotenusa va a ser el lado pues, más largo, siempre va a ser así. Los catetos siempre van a ser de menor tamaño que la hipotenusa. Además de que va a ser el lado opuesto de nuestro ángulo recto. La hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto. Si este es nuestro ángulo recto, es decir, de 90 grados, el opuesto estará formado por el lado al cual no llega a tocar este vértice, del vértice de estos lados, este ángulo. Este tramo de aquí, lo vemos, no toca este punto. Este es uno de los catetos, puede ser un cateto adyacente y otro cateto adyacente de este ángulo A que está aquí. Entonces, siempre el opuesto, el que no es ninguno de los catetos. De este ángulo C, ¿cuál sería su cateto opuesto? Este de aquí, el C. ¿Por qué? Porque este sería un cateto adyacente porque toca el ángulo y este sería el otro. Pero esto siempre va a ser la hipotenusa. Eso es bueno tenerlo pendiente para todas las relaciones trigonométricas que vamos a hacer. Entonces dijimos que el seno del ángulo, cualquiera va a ser su cateto opuesto entre la hipotenusa del triángulo. El coseno de un ángulo va a ser su cateto adyacente entre la hipotenusa. Digamos, si tenemos aquí, vamos a calcular el ángulo C. Si esta es la hipotenusa del triángulo, el otro cateto que va a haber que sea adyacente tiene que ser B, porque C va a ser su cateto opuesto. Entonces, A sería su hipotenusa y esta B minúscula sería su cateto adyacente. Eso para lo que es coseno del ángulo. Y la tangente del ángulo va a ser igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por ejemplo, si tenemos otra vez el ángulo C, vamos a tener su cateto opuesto que va a ser C minúscula y su cateto adyacente B minúscula. Y aquí uno puede ver que otra manera de nosotros escribir tangente del ángulo es decir, seno del ángulo entre coseno del ángulo. Eso se demuestra fácilmente haciendo estas sustituciones. Vamos a ver. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Vamos a escribirlo. Cateto opuesto entre hipotenusa.
esta división, esto es seno, y ahora vamos con lo de que es coseno. Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Nos queda una división de fracciones. ¿Cómo podríamos realizar esto? Si aplicamos la famosa regla de la orejita, estos dos se van a multiplicar y los extremos también se van a multiplicar. ¿Cómo queda de esta manera? Tengo cateto opuesto por la hipotenusa entre cateto adyacente por la hipotenusa. Entonces, como la hipotenusa está tanto en el numerador como en el denominador, se cancelan mutuamente y nos va a quedar cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahí queda demostrado entonces por qué la tangente del ángulo se escribe de esa manera, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, para cada uno de los ángulos únicamente tenemos que analizar cuál va a ser su cateto opuesto y la hipotenusa siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma, la única hipotenusa que tiene el triángulo. Entonces, es conveniente calcularla en un principio. ¿Cómo se calcula la hipotenusa? Aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Cómo dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, si los catetos son B y C, tengo B al cuadrado más C al cuadrado. Si uno quiere despejar la hipotenusa, es muy sencillo. Únicamente aplica raíz cuadrada a ambos lados de esta igualdad que tenemos aquí. Se va a cancelar este cuadrado y lo que nos va a quedar es hipotenusa igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Cuadrado más C al cuadrado. Vamos a trabajar el cálculo por acá, ya que me quedé sin espacio. Bien. La hipotenusa entonces dijimos que es esta expresión de aquí. Perfecto. ¿Cuánto vale B minúscula y C minúscula? Cada una de ellas es igual a 1. Entonces vamos a sustituir esos valores. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y vamos a resolver esta operación que tenemos. La hipotenusa será igual a 1 al cuadrado, que es lo mismo que yo decir 1. Y otra vez, 1 al cuadrado, lo mismo que yo decir 1. 1 más 1 es igual a 2. Entonces yo voy a tener la raíz cuadrada de 2. Ya que, bueno, este es un número irracional, lo vamos a dejar así expresado para no complicarnos mucho la existencia. Entonces, ya que tenemos la hipotenusa, que esta va a ser igual a la raíz cuadrada de 2, vamos a hacer las respectivas sustituciones o expresar las relaciones trigonométricas que tenemos para cada uno de los ángulos. Como me he quedado sin espacio, y aquí yo planeaba hacer este ejercicio, voy a borrarlo de aquí para poder continuar. Entonces, vamos a trabajar primero con el ángulo. Vamos a trabajar primero con el C, que es el que habíamos estado utilizando como ejemplo. Ángulo C. Entonces, vamos a tener el seno de C, coseno de C, tangente de C. Primero vamos a realizar esos primeros cálculos y después pasamos a lo que sería cosecante, secante y cotangente. ¿Qué habíamos dicho de lo que es el seno de un ángulo? Su cateto opuesto entre su hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo C? Este cateto, que es C minúscula, igual a 1. ¿Y cuál va a ser la hipotenusa?
la misma de que ya habíamos calculado, que es raíz cuadrada de 2. Entonces, cateto opuesto entre hipotenusa. Eso va a ser igual, como vimos, 1 entre raíz cuadrada de 2. Si uno quiere pues simplificar esto un poco, podríamos o entrar en la calculadora, que nos lo va a dar un poquito más, vamos a decir, bonito, o lo podemos dejar de esta manera porque realmente no nos va a afectar en nada. Pero bueno, si lo quisiésemos poner como dice la calculadora, como diría cualquier tabla trigonométrica que uno tenga, la tablita amarilla que conocemos todos, que nos quedaría en raíz cuadrada de 2 entre 2. Con este valor nosotros podemos saber cuánto vale este ángulo C. Haciendo un pequeño despeje, o poder así decirlo, aplicando la operación inversa, que va a ser lo que sería seno a la menos 1, que se vería en la calculadora, si lo necesitamos calcular. C va a ser igual seno a la menos 1 de raíz cuadrada de 2 entre 2. Entonces, el ángulo C, ¿cuánto va a valer? Uno chequea en la calculadora, uno toca Shift, seno, y nos va a aparecer seno a la menos 1. Colocamos ese valor, raíz cuadrada de 2 entre 2, y eso nos va a arrojar, con mucho cuidado de que les puede dar o en radianes o en grados, dependiendo de cómo esté su calculadora. En mi caso yo tengo la calculadora en radianes, si la pongo en grados, eso me da ay, porque esto no me da. Ahora sí. Me faltaba un paréntesis. Son 45 grados. Y este valor de C se puede calcular tanto con seno, como que con coseno, como con tangente. Pero normalmente uno lo hace con el que uno se sienta más cómodo de trabajar. Entonces, para el coseno de C, ¿cómo se calcula? Con cateto adyacente entre hipotenusa. Si seguimos trabajando con C, ¿cuál sería su cateto adyacente? Ya que esta es su hipotenusa, el otro cateto que queda, que no es el opuesto, va a ser el adyacente, que tiene que ser B. B es igual a 1. Cateto adyacente entre hipotenusa es igual a, como acabamos de ver, 1 entre raíz cuadrada de 2. Nos dio exactamente igual al coseno. Por lo tanto, perdón, nos dio igual al seno, que es igual a raíz cuadrada de 2 entre 2. Nuevamente podemos calcular aquí el ángulo C aplicando coseno a la menos 1, raíz de 2 entre 2. Hacemos uso de nuestra calculadora. De nuevo, vamos a pisar el botón de Shift, el botón de coseno, nos va a aparecer coseno a la menos 1 y vamos a colocar raíz cuadrada de 2 entre 2. Nuevamente pendiente si estamos en radianes o estamos en grados. Ya yo estoy trabajando en grados. Esto a mí me da 45 grados. Lo cual ya yo podía decirse que lo sabía, porque si recordamos cuál es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Siempre 180 grados. Entonces yo también puedo decir lo siguiente. Son 180 grados menos los 90 grados que ya yo conozco porque estoy trabajando con un triángulo rectángulo que siempre va a tener un ángulo recto, menos el ángulo que ya yo había calculado, o bueno, digamos que aún no los he calculado. Esto a mí me va a dar 90 grados. Eso quiere decir que la suma entre estos dos me va a dar 90 grados. Si uno ya me da 45 grados,
que es C, ¿cuánto me debería dar el ángulo B? Si esto es 45. Me va a dar igual, 45 grados. De esta manera podríamos saltarnos unos cuantos pasos para no tener que volver a aplicar alguna de las relaciones trigonométricas para obtener el ángulo B. Pero igualmente vamos a terminar aquí de expresar todas estas relaciones trigonométricas. Entonces, ¿cómo es la tangente de C? La tangente de C es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ya sabemos cuánto vale cada uno. El cateto opuesto de C vale 1, que es C minúscula igual a 1. Y el cateto adyacente a C es igual también a 1. Por lo tanto, aquí vamos a tener cateto opuesto entre cateto adyacente igual a 1 sobre 1, eso es igual a 1. Nuevamente puedo calcular el ángulo C, diciendo C es igual a tangente a la menos 1 de 1. Entramos en la calculadora, pisamos Shift, tangente a la menos 1 de 1 me va a dar igual a 45 grados. ¡Qué sorpresa! Sabíamos que nos iba a dar igual. Por lo tanto, realmente no es muy sorpresivo. Era nada más comprobando que puede utilizar cualquiera de estas relaciones trigonométricas que no nos va a dar resultados distintos. Siempre va a ser el mismo. Entonces, ya sabiendo cuál es el ángulo C, como ya vimos, podemos calcular el ángulo B sin necesidad de estar aplicando o seno, o coseno, o tangente. Bien, entonces para obtener a cosecante de C, a secante de C y a cotangente de C, vamos a aplicar lo que ya me habíamos visto de 1 sobre seno del ángulo, 1 sobre coseno del ángulo y 1 sobre tangente del ángulo. Cosecante está relacionado con el seno de C. Secante está relacionada con el coseno de C. Y cotangente está relacionada con la tangente de C. Entonces, el seno de C nos dio igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Por lo tanto, aquí sustituimos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Sabemos que coseno de C nos dio igual raíz de 2 sobre 2. 1 sobre raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y sabemos cuánto nos dio tangente. Nos dio tangente de C igual a 1. Por lo tanto, aquí vamos a tener 1 sobre 1. Es muy sencillo, ya sabemos que es 1. Y aquí podemos volver a hacer una división de fracciones aplicando la regla de la orejita. ¿Y cuánto nos va a quedar? 2 sobre raíz cuadrada de 2. Y eso también, si uno lo quiere simplificar, sencillamente nos va a quedar en raíz cuadrada de 2. Eso se puede, lo pueden entrar en la calculadora para que vean. Eso es sencillamente otra manera de escribirlo. Pero de esta manera ya está correcto. Solamente que así es muy probable que lo encuentren en las demás tablas trigonométricas. Entonces, sabemos que si volvemos a hacer lo mismo, nos va a dar de la misma manera. Cuadrada de 2. Y aquí ya sabemos que nos da 1. Bien. Entonces, esa es la manera de cómo abordar este ejercicio para obtener las relaciones trigonométricas. Si es necesario encontrar también las relaciones trigonométricas de B, basta con aplicar lo mismo que acabamos de hacer con C, pero ahora desde la perspectiva de B. ¿Cuál será el cateto opuesto del ángulo B? B minúscula. Este es el cateto opuesto de B. ¿Cuál es el cateto adyacente de B?
este otro que queda aquí. Este es el cateto adyacente. ¿Y cuál es la hipotenusa? La misma del triángulo. Ahí no hay variación. Ahí no hay que analizar cuál sería, porque es una sola hipotenusa la que tiene el triángulo. Entonces, pero se hace exactamente el mismo procedimiento. Además de que ya sabemos cuánto nos va a dar el ángulo. Que lo realizamos por sencilla resta. Entonces, el segundo ejercicio, tenemos pensado, trata de cómo comprobar unas identidades que tienen funciones trigonométricas. La identidad dice lo siguiente. Seno de x más coseno de x entre seno de x es igual a 1 más 1 sobre tangente de x. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Probar lo siguiente, probar esta igualdad. ¿Cómo podemos probar esto? Básicamente tenemos que hacer que este lado de la igualdad sea igual a este otro, para saber que se cumple. Eso también se puede hacer haciendo sencillamente una sustitución, decir que x vale, por ejemplo, x es igual a 30 grados, hacemos la sustitución y nos debería dar igual en ambos lados de la igualdad. Esto quiere decir que estas dos expresiones son iguales. Pero ¿cómo se puede ver a primera vista que son iguales? Tratando de desarrollar un poco esta fracción que tenemos aquí. Nosotros sabemos que este denominador lo podemos distribuir perfectamente en cada uno de los términos de nuestro numerador. Es decir, yo puedo tener seno de x sobre seno de x más coseno de x sobre seno de x. Igual a lo que ya sabemos, 1 más 1 sobre tangente de x. Esto es totalmente válido porque es como si yo hubiese aplicado inversamente una suma de fracciones con igual denominador, porque sabemos que para resolver eso tenemos que se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores. Eso fue exactamente lo que teníamos, por lo tanto yo sencillamente lo estoy escribiendo en la forma original en que debería estar. Ahora bien, aquí se ve fácilmente que yo puedo hacer una cancelación de este seno de x con este seno de x. Al cancelarlos me va a quedar 1. Y en esta parte de aquí, que yo necesito que quede el 1 sobre tangente de x, porque ya yo tengo este 1 de aquí. Este 1 representa este 1 de aquí. Pero ¿cómo yo hago que esta parte se vea a 1 sobre tangente de x? Bien, aquí tenemos que recordar un poco lo que en sí es la cotangente de un ángulo. Dijimos que la cotangente de un ángulo es 1 sobre tangente de x, ¿verdad? La cotangente de un ángulo es igual a 1 sobre tangente de x, o del ángulo. Ahora bien, también habíamos dicho algo interesante de la tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo, ¿a qué es igual? A seno del ángulo entre coseno del ángulo. Eso ya lo habíamos mencionado arriba. Si yo hago esa sustitución aquí, me va a resultar esto. Seno del ángulo entre coseno del ángulo. Así que, si yo hago esta división de fracciones, nuevamente aplicando la regla de la oreja, yo tengo que, me va a quedar coseno del ángulo entre 1 por seno del ángulo, eso es seno del ángulo. Ya que esto es lo mismo que yo tengo aquí, perfectamente yo puedo decir que coseno del ángulo entre seno del ángulo es igual a 1 sobre tangente del ángulo. Pues son iguales, son equivalentes, son expresiones iguales.
porque lo acabamos de desarrollar. Por lo tanto, tenemos esto, solamente nos falta sustituir 1 más 1 sobre tangente del ángulo, es decir, esta parte de aquí, es igual a 1 más 1 sobre tangente del ángulo, esta que tenemos. Y ahí queda comprobado que en ambos lados de la igualdad queda la misma expresión. Ni siquiera necesitamos hacer una comprobación al evaluar por algún ángulo porque tenemos la misma expresión. Sin importar qué ángulo se coloque, nos va a dar igual a ambos lados de la igualdad.